Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo realizar un contador de 0 a 99, ya sea que tengas el chip 74LS48 y estés trabajando con displays cátodo común, o tengas el chip 74LS47 y estés trabajando con displays de ánodo común. La programación en la placa de Arduino o el controlador que estén utilizando va a ser la misma en ambos casos. Para los que tengan el chip 74LS48 y estén trabajando con displays de cátodo común, van a realizar la siguiente configuración que se ubica en esta parte. Recordar que para cada pin de un display cátodo común tenemos que conectar una resistencia entre la salida del chip y la entrada del pin del display. Y para los que estén utilizando el chip 74LS47 vamos a tener esta segunda configuración, que lo utilizamos con displays de tipo ánodo común. Para este caso no necesitamos conectar una resistencia entre las salidas del chip y las entradas de los pines del display. Teniendo en claro esto, vamos a pasar a la programación, que va a ser la misma para ambos casos. Muy bien, vamos a comenzar con la programación y lo primero que vamos a realizar es configurar los pines que vamos a utilizar de la placa de Arduino. Y una forma reducida de hacerlo sin usar tanto código es de la siguiente manera. Declaramos una variable entera llamada contador que va a inicializar en el valor de 0. Ejecutamos el void setup y dentro del void setup vamos a configurar los pines de salida que vamos a utilizar para las letras A, B, C y D de los chips 74LS47 o 48. Para eso vamos a utilizar la sentencia for in pin. Yo estoy utilizando los pines que van del 2 al pin número 9. Punto y coma, pin más. Y si se cumple la condición, tiene que poner al pin en modo salida. Voy a explicar esta parte del código para los que no la entienden. De la placa de Arduino estamos utilizando los pines que van del 2 hasta el 9. En la sentencia for estamos declarando un entero llamado pin que inicia con el valor de 2. Si la condición se cumple, este bucle va a ejecutar la segunda línea de código. Y la segunda línea, por lo que podemos ver, es una instrucción que manda a configurar el pin en modo salida. Una vez que la interacción se ha ejecutado, incrementa el valor en una unidad. Si empieza con el número 2, viene de la siguiente manera. Pin es igual a 2, sí. Pin es menor o igual a 9, sí. Se cumple la condición, se ejecuta el código, es decir, el pin número 2 se configura en modo salida. Luego incrementa su valor en una unidad, que va a ser el número 3, y este 3 regresa al bucle. En ese punto ya tenemos configurado el pin número 2 en modo salida. Y como ha incrementado su valor, ahora vamos a tener al número 3. Pin es igual a 3, se cumple, perfecto. Pin es menor o igual a 9, se cumple. Así que 3 se configura en modo salida. Se termina de ejecutar la interacción, 3 incrementa su valor en una unidad y el que va a ingresar ahora al bucle va a ser el número 4. Pin es igual a número 4, perfecto, se cumple. Pin es menor o igual a 9, sí. 4 se configura en modo salida también. Y así con los demás números. Ahora, ¿qué va a pasar cuando este valor llegue al número 10? Cuando pin sea igual al número 10, pin es igual a 10, sí, se cumple. Pin es menor o igual a 9, no se cumple la condición. Esta condición llega a ser falsa. Esta segunda línea no se ejecuta y el bucle se libera.
Al liberarse, el código va a seguir ejecutando lo que ya está fuera de este bucle. Vamos a continuar. Ahora ejecutamos el void loop. Y dentro del void loop vamos a incrementar a la variable contador. Y vamos a agregar una condición que si contador llega a ser mayor a 99, vamos a decirle que esa variable se fuerce al valor de 0. Con estas 3 líneas de código nos aseguramos de que cuando llegue a 99 vuelva al valor 00. Ahora vamos a crear dos enteros. En un entero vamos a tener a las unidades y en el otro entero vamos a tener a las decenas. En las unidades vamos a guardar el valor de las unidades del contador. Para que coge el valor de las unidades del número que tiene guardado la variable contador es porcentaje 10. Y para las decenas vamos a poner igual a contador el código que saca el valor de las decenas es la instrucción /10. Para los que no entiendan esa parte de ahí lo explico de este lado. Si contador tiene el número 47, por así decirlo, cuando nosotros escribimos la instrucción porcentaje 10, el valor de todo este código va a ser el número 7. Y este 7 se va a guardar en la variable unidades. Y ahora, cuando nosotros escribimos la instrucción /10, el valor que va a tomar esta línea va a ser al número 4. Y el 4 se va a guardar en la variable decenas. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a crear dos funciones para mostrar los números en los displays, que le vamos a llamar mostrar BCD, abro y cierro paréntesis, y dentro una de las funciones va a ser para mostrar las unidades, y las unidades los mostramos a través de los pines 2, 3, 4 y 5 de la placa de Arduino. Lo mismo vamos a poner para las decenas. Y las decenas los mostramos a través de los pines 6, 7, 8 y 9 de la placa de Arduino. Vamos a darle un tiempo. Bueno, yo le voy a dar 500 milisegundos entre número y número. Si ustedes quieren darle más, pueden hacerlo. A ver, aquí, el void loop, este corchete va en esta parte de aquí. ¿Ya? Bien. Verificamos que la programación esté correcta hasta este punto. A ver, me dice que tengo un error. Bueno, en este caso, el punto y coma estaba dentro de ese paréntesis. Tengo otro error por este lado, mostrar BCD. Bueno, es porque todavía no hemos creado la función para mostrar BCD. Ahora vamos a crear una función que va a hacer que muestre los valores a través de los pines 2, 3, 4 y 5 y 6, 7, 8 y 9. Esta función va a funcionar tanto como para las unidades y para las decenas. Si agregaran un display más, se utilizaría también para las centenas. Así que fuera del void loop vamos a crear la función void mostrar BCD. Tiene que tener el mismo nombre que hemos ubicado en esta parte de aquí. Dentro de mostrar BCD vamos a crear una variable de tipo entero que se va a llamar valor. Y esa variable va a contener los siguientes enteros: int pin a, int pint b, int pin c y int pin d, ya que A, B, C y D son las salidas para la placa de Arduino. Vamos a mandar esos valores a través de esos pines. Si no entienden este código, en un momento se los voy a explicar.
Bien, compilamos todo ese código y como vemos ya no tenemos ningún error. El funcionamiento de esta sección del código va a ser de la siguiente manera. Esta función void mostrar bcd va a ser utilizada tanto por esta línea de código, bueno, esta primera línea de código, como también por esta segunda línea de código. Para las unidades va a llamar a la función void mostrar bcd, así que si tenemos el número 7, recordar que el número 7 en binario es 0, 1, 1, 1. Int valor toma el valor de las unidades, que es el número 7. Int pin a toma el valor de 2. Int pin b toma el valor de 3. Pin c el valor de 4 y pin d el valor de 5. 2, 3, 4 y 5. Ahora, dentro de esta función dice lo siguiente: escribe en la salida digital pin a, que es el pin número 2, el siguiente valor, que es valor i1. Esta línea de instrucción, bueno, o esta instrucción de aquí, que es este símbolo y el número 1 al costado, va a tomar el bit menos significativo del número binario. Este es el primer bit. Este de aquí sería el segundo bit. Este sería el tercer bit. Y este de aquí sería el cuarto bit. Cuando nosotros escribimos en el código este símbolo y el número 1 al costado, le estamos diciendo que tome el bit menos significativo, que sería el primer bit, que tiene el valor de 1, o en otras palabras, el estado alto. Ahora, si todo este código toma el valor de 1, va a poner en estado alto el pin número 2 de la placa de Arduino. Y de esa manera va a pasar con los demás. El pin B, que tiene el valor de 3, y si nosotros, bueno, aquí hemos agregado esta instrucción que toma el valor menos significativo, pero agregamos esta otra secuencia que hace que tome el segundo bit menos significativo. El segundo bit sería este de aquí, que tiene el valor de 1. Pone en estado alto al pin número 3. Siguiendo con la secuencia, esto de aquí tomaría el tercer bit, que tiene el valor de 1, y este de aquí tomaría el cuarto bit, que tiene el valor de 0. Especificándolo de este lado, este sería para el primer bit, y esto de aquí para el cuarto bit. Muy bien, espero que haya quedado claro esa parte. Lo mismo va a pasar con las decenas. Valor ahora va a tomar el valor de las decenas. Aquí el número 6, 7, 8 y 9. Igual, si tenemos algún número digital, por ejemplo el 1001, los valores van a caer de la siguiente manera. Primer bit en este lado, 1, el segundo bit que es 0 en este lado, el tercero que es 0 en este lado y el último que tiene el valor de alto. El pin 6 de este lado, pin 7 de este lado, pin 8 de este lado y pin 9 de este lado. Y esta línea de código si le entiende, ¿no? Digital write 6,1, eso significa pone en estado alto la salida número 6 de la placa de Arduino. Muy bien, eso sería todo dentro de la programación de la IDE de Arduino. Agregamos su descripción de este lado para tenerlo más ordenado. Y bueno, creo que ya habiendo explicado toda esa parte del código, verificamos una vez más el código y lo cargamos a la placa física de Arduino. Y como pueden ver en la miniatura del video, ha empezado el conteo. Bien, para los que no tengan todos los dispositivos en físico, vamos a utilizar el Proteus. Yo ya tengo simulado esta parte, igual voy a dejar los archivos del Proteus en la descripción del video.
tanto para los que tengan el chip 74LS48 o para los que tengan el chip 74LS47. Ya saben, se ubican dentro de Arduino, despliegan la ventana y copian la dirección .x. Bueno, la dirección que termina en .x. Si no les sale esa dirección, en preferencias marquen la casilla compile y vuelvan a verificar el programa. Muy bien, en ambos lados voy a cargar el archivo. Control V, ok. De este lado igual. Control V, ok. Y simulamos en ambos lados. Y como podemos ver, utilizamos la misma programación independientemente del chip que estén utilizando o del tipo de display que estén utilizando, ya sea tipo ánodo común o cátodo común. Eso sería todo por este proyecto, que les vaya bien y nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.